Padre Pío lo decía sin rodeos. El rosario es el arma más poderosa contra el demonio, pero también puede volverse inútil si no sabes cómo usarla. Muchos creyentes hoy repiten las palabras del rosario como si fueran fórmulas mágicas, sin alma, sin atención, sin reverencia. Y Padre Pío lo advertía, no es la repetición lo que hace temblar al infierno, sino la fe viva detrás de cada palabra. Desde su juventud, Padre Pío estuvo rodeado por una realidad espiritual aterradora. Veía a demonios, sentía la presencia del mal, escuchaba gritos en la noche, y era atacado físicamente por fuerzas invisibles. No eran visiones vagas, eran batallas reales. ¿Y sabes qué tenía siempre entre sus manos durante esas noches de guerra espiritual? Un rosario. No uno decorativo, no uno que colgaba del cuello. Uno que rezaba con lágrimas, con sangre, con cada fibra de su alma. Pero no lo hacía de cualquier manera. Padre Pío reveló una forma de rezar el rosario que muchos desconocen. Una forma que cambia el ambiente espiritual, que toca el corazón de la Virgen, que hace que las cadenas del pecado se rompan. Y lo más inquietante es que él aseguraba que aquellos que no aprendieran a rezar de este modo quedarían vulnerables a los ataques del enemigo. ¿Lo estás entendiendo? No se trata solo de tener un rosario en casa, o de repetir 10 Avemarías al día. Padre Pío dijo que si rezas sin meditación, sin conexión, sin intención, el enemigo no solo no huye, sino que se burla de ti. Sí, se burla, porque ve a millones de almas que piensan que están protegidas, cuando en realidad están espiritualmente dormidas. Padre Pío nos dejó señales, advertencias y un camino claro. Pero pocos lo siguen. Pocos tienen el valor de sumergirse en los misterios con el corazón abierto. Pocos entienden que el rosario no es solo una devoción. Es una espada. Y cuando se empuña correctamente, los demonios huyen, los enfermos se sanan, las familias se restauran, y el alma vuelve a respirar. Pero cuando se reza mal, es como cargar un arma descargada. Haces ruido, pero no haces daño al enemigo. Y esa es la tragedia que Padre Pío más lamentaba. Gente buena, de fe sincera, rezando cada día, sin saber que no estaban tocando el cielo. Porque sus corazones estaban distraídos, sus labios apresurados, y sus pensamientos, en cualquier parte menos en María. Hoy tú vas a conocer la verdad. La forma exacta en que Padre Pío enseñaba a rezar. Una forma que transforma el rosario en un canal de milagros. Pero antes de seguir, necesito preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a desaprender lo que creías saber sobre esta oración? ¿Estás dispuesto a dejar de rezar como un hábito vacío y empezar a rezar como un verdadero guerrero de María? Porque si no lo estás, será mejor que no sigas viendo este video. Lo que escucharás aquí no es suave, no es cómodo y no es popular. Es lo que el infierno no quiere que sepas. Así que decide ahora, porque una vez que escuches lo que Padre Pío reveló, no habrá vuelta atrás. Tu forma de rezar cambiará. Tus noches cambiarán. Y si lo aplicas, tu vida también cambiará. Y antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Si deseas que oremos por ti en el próximo video, escribe tu nombre o apellido aquí abajo, en los comentarios. No estás solo. Miles de personas están orando contigo. Y queremos presentar tu nombre con amor delante de Dios. Comenta ahora y únete a esta cadena de fe. La importancia del rosario para Padre Pío. Para muchos, el rosario es una tradición. Para otros, una oración de la infancia. Pero para Padre Pío, el rosario era su oxígeno espiritual, su arma diaria, su consuelo en la soledad y su escudo en la batalla. No lo llevaba colgado al cuello como adorno. Lo tenía enrollado en los dedos, marcado por el uso, desgastado por las lágrimas. Si alguna vez viste una imagen de Padre Pío, probablemente lo viste con un rosario en la mano. Y eso no era casualidad. Era su manera de vivir. Reza el rosario y reza siempre el rosario, repetía incansablemente. No lo decía como un consejo piadoso. Lo decía como un comandante que entrega el arma más poderosa a sus soldados antes de una guerra espiritual. El rosario, su compañero constante. Se cuenta que Padre Pío rezaba el rosario casi sin cesar. Cuando no celebraba misa, cuando no confesaba, cuando no dormía, rezaba. A veces hasta 50 o 60 rosarios al día, algo que muchos consideraban imposible. Pero él no los rezaba con prisa. Los rezaba con el corazón, con atención amorosa, con cada fibra de su alma conectada al cielo. Decía que el rosario era la cadena que nos une a la Virgen María. Y con esa cadena, él no se sentía esclavo. Se sentía libre. Libre del miedo. Libre de la tentación. Libre de la desesperanza.
porque mientras sus dedos pasaban las cuentas, su espíritu ascendía hacia Dios. Cada Ave María era un suspiro de amor. Cada decena, un acto de confianza total en la Madre Celestial. El rosario como arma de guerra espiritual. Padre Pío libró muchas batallas. Y no eran simbólicas. El demonio lo atacaba física y espiritualmente. Gritos en la noche. Golpes invisibles. Objetos que se movían solos en su celda. Pero había algo que el enemigo no podía soportar. El sonido del rosario en los labios del santo. Decía con firmeza: Satanás quiere destruir el rosario, porque sabe que es el arma que más lo hiere. No lo decía por miedo, sino por experiencia. Contaba que, en una ocasión, mientras rezaba el rosario, sintió como la atmósfera en su celda se volvía más densa, más oscura. El demonio intentaba interrumpirlo, pero él no se detuvo. Apretó más fuerte su rosario y continuó rezando. Al terminar la última Ave María, una paz sobrenatural llenó la habitación. Y lo dijo claramente: el rosario venció. No yo, el rosario. El rosario, escuela de amor y sufrimiento. Para Padre Pío, el rosario no era solo defensa. También era una escuela de amor. Cada misterio era una meditación viva. No solo recordaba la vida de Jesús y María, la revivía con ellos. Al rezar el primer misterio gozoso, se veía a sí mismo en la casa de Nazaret. En los dolorosos, sentía en su carne el sufrimiento de Cristo. En los gloriosos, alzaba el corazón hacia el cielo. El rosario era su forma de unirse al sufrimiento de Cristo, de ofrecer su dolor, sus estigmas, sus sacrificios. Y lo hacía en silencio, con humildad, como quien sabe que Dios no necesita ruido, sino entrega sincera. Frases de Padre Pío sobre el rosario. Muchas de sus frases quedaron grabadas en los corazones de quienes lo conocieron. El rosario es la oración de los humildes y de los santos. Ámalo y enséñalo a los demás. Será tu fuerza en la tentación y tu consuelo en la muerte. Con el rosario en la mano, sentirás que María está contigo. Para él, no había momento del día o de la vida que no pudiera ser iluminado por esta oración. Un legado que no podemos ignorar. Hoy, cuando la fe se enfría, cuando el mundo corre sin sentido, cuando muchos han dejado de orar, la vida de Padre Pío es un faro. Un recordatorio de que el rosario sigue siendo actual. Sigue siendo fuerte. Sigue siendo necesario. Y si él, un hombre marcado por los estigmas, que sufría día y noche, que confesaba miles de almas, que soportaba el dolor del mundo sobre sus hombros, si él nunca soltó su rosario, ¿cómo podríamos nosotros vivir sin él? Tú también puedes hacer del rosario tu arma, tu escudo, tu puente con el cielo. No necesitas ser santo para comenzar. Pero si comienzas, estarás caminando hacia la santidad. Porque como decía el mismo Padre Pío, si María está contigo, ¿quién contra ti? Ahora, escucha esto. Si estás atravesando un momento difícil, si sientes que tu fe se está debilitando, no puedes dejar de descargar el libro digital que preparamos especialmente para ti. Fortaleciendo tu fe en momentos de dificultad. Está fijado en los comentarios. Este libro será tu guía espiritual, tu apoyo en medio de la tormenta. Haz clic, descárgalo ahora y permite que Dios renueve tu vida desde hoy. La forma tradicional y el error común. Muchos católicos rezan el rosario todos los días. Y lo hacen con buena intención. Pero Padre Pío nos dejó una advertencia que no podemos ignorar. No basta con rezar, hay que saber cómo rezar. Porque hay una gran diferencia entre rezar el rosario y vivir el rosario. La costumbre que se vuelve rutina. Con el paso del tiempo, muchas personas convierten el rosario en una rutina apresurada. Una lista de cuentas por terminar. Un deber cristiano por cumplir antes de dormir. Lo rezan mientras cocinan, conducen, ven televisión o miran el celular. Lo hacen con los labios, pero no con el corazón. Y aquí está el primer gran error. Pensar que repetir las palabras basta. El rosario no es magia. No es una fórmula vacía. No es una oración automática que, por el simple hecho de decirla, cambiará tu vida o ahuyentará al demonio. El poder del rosario no está en el número de veces que lo rezas, sino en la calidad con que lo rezas. Padre Pío lo sabía bien. Por eso, a pesar de rezar decenas de rosarios al día, nunca lo hacía mecánicamente. Cada Ave María era un acto de amor y de contemplación. El rosario apresurado, una trampa espiritual. Rezar con prisa es uno de los errores más comunes. Decimos las palabras tan rápido que ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. No meditamos los misterios. No visualizamos la vida de Jesús y María. No abrimos el corazón.
Y cuando eso sucede, lo que parecía un acto de devoción se vuelve una oración vacía. Santa Teresa de Ávila decía, una sola palabra dicha con fervor vale más que 1000 sin atención. Padre Pío decía lo mismo con sus actos. Él se detenía, reflexionaba, lloraba, amaba, no recitaba, conversaba. Confundir el rosario con un amuleto. Otro error grave es tratar el rosario como un objeto místico, como si llevarlo en el bolsillo fuera suficiente protección espiritual. Algunos lo cuelgan del espejo del auto, del cuello, o lo guardan en la cartera, pero nunca lo rezan. Y aunque es bueno tenerlo cerca, el rosario no tiene poder por sí solo. No es un talismán, no es un símbolo vacío. Su poder nace de la oración hecha con fe, con humildad y con devoción sincera. Padre Pío insistía en esto. Él llevaba el rosario en la mano, pero también en el alma. Era su constante conversación con María, su refugio, su espada, su consuelo. El corazón y la mente desconectados. Uno de los errores más sutiles, pero más dañinos, es rezar con los labios mientras la mente está en otro lugar. Muchos empiezan el rosario, y en la segunda decena ya están pensando en la cena, en el trabajo, en sus problemas o en su celular. Rezan en automático. Las palabras salen de la boca, pero no tocan el corazón. ¿De qué sirve decir Dios te salve, María, si ni siquiera piensas en María? ¿De qué sirve pedir por el fruto bendito de su vientre, si no meditas en quién es ese fruto? Jesús. Padre Pío enseñaba que, para que el rosario tenga verdadero poder, cada palabra debe ir acompañada de intención, de amor, de contemplación. Rezar con distracción constante es como hablar con alguien sin mirarlo a los ojos. Es frío, es distante, y no crea comunión. Lo que el rosario debe ser. Padre Pío veía el rosario como un encuentro con el cielo. No como una obligación, sino como un diálogo íntimo con la Virgen. Cada misterio del rosario es una escena viva del Evangelio. Una historia que debes entrar con los ojos del alma. Cuando rezas el misterio de la Natividad, ¿te imaginas en Belén? ¿Ves a María, al niño Jesús, a José? ¿Sientes el frío del pesebre, la ternura del momento, la luz de la estrella? Si no lo haces, estás perdiendo el alma del rosario. ¿Cómo corregir el error? Entonces, ¿qué hacer? Padre Pío nos dejó pistas claras. Reza despacio. No tengas prisa. Cada Ave María debe ser saboreada como una oración nueva. Medita los misterios. Imagina la escena. Métete en ella. Vive el Evangelio con María. Usa el rosario como oración del corazón, no solo de los labios. Ofrece cada decena por una intención concreta. Así le das propósito a tu oración. Pide ayuda al Espíritu Santo. Él te enseñará a rezar bien. Rezar el rosario no es solo un acto de devoción. Es una experiencia espiritual que transforma el alma. Cura heridas. Fortalece la fe. Y acerca el cielo a la tierra. Pero para eso, debes aprender a rezarlo con el corazón abierto y el alma encendida. Como lo hacía Padre Pío. Y dime una cosa, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? A veces seguimos viendo los vídeos y se nos olvida. Pero hoy te invito a que lo hagas ahora mismo. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna oración, ninguna palabra de fe. Aquí, caminamos juntos, todos los días. Y tu lugar, ya está reservado. El secreto revelado por Padre Pío. Muchos sabían que Padre Pío era un santo. Sabían que tenía los estigmas, que confesaba durante horas, que hablaba con el cielo. Pero pocos entendían de dónde venía la fuerza invisible que lo sostenía en medio del dolor, del cansancio y de los ataques espirituales. La respuesta era sencilla, pero profunda. El rosario. Pero no cualquier rosario. Padre Pío tenía una forma de rezarlo que no era común. Era un modo de orar que no enseñan en catequesis. Una forma que no aparece en manuales. Una forma que nació de su intimidad con María y con Jesús. Y ese es el secreto que estás por descubrir. Un rosario que toca el cielo. Para Padre Pío, el rosario no era solo una oración repetitiva. Era un viaje espiritual. Un caminar de la mano de María por los momentos más importantes de la vida de Jesús. Un ascenso hacia el cielo, una limpieza del alma, una escuela de silencio y amor. Él decía, reza despacio. Siente cada palabra. Acompaña a María como si estuvieras allí. ¿Y cómo se logra eso? No es repitiendo. Es contemplando. La forma correcta, según Padre Pío. Padre Pío enseñaba que antes de comenzar el rosario, debías hacer silencio interior. Apagar los ruidos del mundo, las distracciones, los pensamientos agitados.
respirar profundo, y decir: Madre mía, enséñame a rezar contigo. Entonces, con humildad, se empezaba el rosario con una intención concreta. No para repetir oraciones, sino para entrar en cada misterio. Esto era lo que él practicaba. Antes de cada misterio, cierra los ojos e imagina la escena. Por ejemplo, en el primer misterio gozoso, imagina el momento en que el ángel Gabriel visita a María. Siente su temor, su pureza, su entrega. No lo leas. Vívelo. Mientras dices el Dios te salve, María. Visualiza el rostro de María mirándote con ternura. Habla con ella. No repitas, conversa. Entre decena y decena, haz un acto de amor. Algo sencillo pero profundo. Jesús mío, hazme más humilde. Madre, transforma mi corazón. Espíritu Santo, guía mis pensamientos. Si te distraes, no te frustres. Padre Pío decía que la distracción es natural. Pero cada vez que te das cuenta, simplemente regresa al misterio con mansedumbre. Como un hijo que vuelve al regazo de su madre. El secreto más grande: rezar con el corazón dolido. Padre Pío enseñaba algo que pocos se atreven a decir hoy. Las oraciones que más tocan el cielo son las que nacen del dolor ofrecido con amor. Por eso, si estás sufriendo, si te duele el alma, si sientes que Dios está lejos, esa es la mejor condición para rezar el rosario como él lo hacía. Él no rezaba porque estaba bien. Rezaba porque necesitaba sobrevivir espiritualmente. Rezar con el corazón roto, con lágrimas, con el alma en lucha. Ese es el rosario que transforma. Cuando ofreces cada Ave María por alguien que amas, por un enfermo, por tu familia, por tus pecados, el rosario deja de ser una oración y se convierte en un sacrificio vivo. El rosario que salva almas. Padre Pío creía firmemente que el rosario tenía el poder de salvar almas del purgatorio, de arrancar conversiones inesperadas, de detener guerras espirituales invisibles. Él decía: con cada Ave María bien dicha, estás enviando una rosa al cielo y una espina al infierno. Por eso, no perdía tiempo. Rezar el rosario no era para él una opción. Era una necesidad, una urgencia, una misión. Una práctica para imitar hoy. Tú también puedes rezar como Padre Pío. No necesitas ser santo. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas un corazón abierto y el deseo sincero de caminar con María. Aquí te dejo un pequeño esquema inspirado en su forma. Prepara el ambiente. Silencio. Luz tenue. Sin distracciones. Haz una intención. Algo que te duela. Algo que necesites. Antes de cada misterio, medita. No corras. Imagina. Vive. Mientras rezas, no hables, ora. Conecta tus palabras con tu alma. Entre cada decena, haz un acto de entrega. Ofrece tu sufrimiento. Al terminar, dale gracias a María. Dile: gracias por caminar conmigo. Haz esto con constancia. Y pronto experimentarás lo que Padre Pío vivía. Una comunión viva, real, profunda con el cielo. Rezar el rosario como lo hacía Padre Pío no es fácil. Requiere intención, humildad y amor. Pero el fruto vale cada segundo. Porque quien reza así, no vuelve a ser el mismo. ¿Y tú? ¿Ya descargaste el libro digital Fortaleciendo tu fe en momentos de dificultad? Está fijado en los comentarios y es completamente gratis. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Este libro puede ser exactamente lo que tu alma necesita hoy. Palabras de consuelo, promesas de Dios y herramientas para seguir adelante en medio de cualquier tormenta. Testimonio inspirador: la historia de Isabel. Isabel tenía 53 años. Era madre de 2 hijos adultos, esposa de un hombre distante. Y llevaba sobre sus hombros años de heridas que nadie veía. Por fuera, parecía una mujer fuerte. Iba a misa los domingos, trabajaba, servía en su parroquia. Pero por dentro, se sentía vacía, triste, desconectada de Dios. Había perdido a su madre hacía poco más de un año. Y desde entonces, su oración se volvió rutina. Repetía el rosario todas las noches, pero no encontraba consuelo. Era como si las palabras salieran de su boca, pero no tocaran el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Lo decía con los labios. Pero su corazón estaba en otra parte. Una noche de quiebre. Una noche cualquiera, después de discutir con su esposo. Isabel se encerró en su habitación. Cerró la puerta, apagó la luz. Y se quedó sentada en la oscuridad con el rosario en la mano. Lloraba en silencio. No por la discusión. Lloraba por años de silencio interior. Por la soledad. Por la distancia que sentía con Dios y consigo misma.
Fue entonces cuando recordó un vídeo que había visto semanas atrás. Un vídeo sobre Padre Pío y la forma correcta de rezar el rosario. Algo dentro de ella la impulsó a intentarlo. El cambio comenzó con una decisión. Respiró hondo. Encendió una vela. Se arrodilló frente a una pequeña imagen de la Virgen. Y antes de comenzar, dijo en voz baja: «Madre mía, no sé rezar bien. Pero hoy quiero hacerlo contigo. Como me enseñaría tu hijo, Padre Pío». Ese fue el primer rosario que no repitió, sino que vivió. En el primer misterio gozoso, cerró los ojos y se imaginó a María recibiendo al ángel Gabriel. Sintió su miedo, su humildad, su sí silencioso. Y de repente, algo cambió dentro de Isabel. Su oración dejó de ser una costumbre. Se convirtió en un encuentro. Una transformación progresiva. Desde aquella noche, Isabel comenzó a rezar el rosario cada día. De la forma que Padre Pío enseñaba, con pausa, meditación y entrega. Entre cada decena, hacía una súplica sencilla. María, enséñame a amar sin esperar. Jesús, dame paciencia con mi esposo. Espíritu Santo, sana mis heridas de infancia. Y poco a poco, comenzaron a suceder cosas. Empezó a dormir mejor. Dejó de sentir ansiedad al despertar. Se reconciliaron pequeñas cosas con su marido. Se sintió más fuerte en momentos difíciles. Y lo más importante, volvió a sentir la presencia de Dios. No fue un milagro instantáneo. Fue un proceso silencioso. Una restauración lenta, pero real. El testimonio que compartió. Meses después, en una reunión de oración, Isabel compartió su testimonio con lágrimas en los ojos. Yo rezaba el rosario todos los días, pero no me encontraba con María. Repetía palabras. Hasta que entendí, gracias al Padre Pío, que debía orar con el alma y no solo con la boca. Ahora, cuando rezo, siento que la Virgen me escucha. Siento que camino con ella. Y cada misterio ya no es una historia. Es una parte de mi propia vida transformada. Una lección para todos. La historia de Isabel nos recuerda una verdad esencial. No se trata de la cantidad de rosarios que rezamos, sino de cómo los rezamos. Padre Pío no medía su fe por números, sino por la profundidad de su entrega. Isabel encontró paz cuando dejó de mirar el rosario como un deber, y lo comenzó a vivir como un regalo diario de amor. Hoy tú puedes hacer lo mismo. No importa tu edad, tu historia, tu dolor. Si rezas como lo hacía Padre Pío, todo puede comenzar a cambiar. El rosario no es una oración para pasar el tiempo. Es una escalera directa al corazón de María. Invitación a la transformación espiritual. Tal vez has rezado el rosario durante años. Tal vez lo tienes colgado en la pared, en el espejo del coche o en una caja junto a tus objetos de devoción. Tal vez te has acostumbrado a repetirlo como quien repite una canción de memoria. Y sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que algo se movía en tu alma al rezarlo? Padre Pío nos dejó una enseñanza que no fue teórica. Fue vivida, encarnada, respirada con cada Ave María que pronunció. El rosario bien rezado transforma corazones. El rosario mal rezado no toca el cielo. Hoy, tú tienes frente a ti una decisión espiritual que puede cambiar tu vida. No se trata solo de rezar. Se trata de aprender a rezar con el corazón desnudo, con los ojos del alma abiertos, con una disposición de dejar que Dios entre en tus heridas. Rezar como Padre Pío es rezar con conciencia, con reverencia, con amor. Es hacer del rosario una escuela de paciencia, un canal de fe y un altar silencioso donde Dios obra en lo escondido. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener estudios teológicos. Solo necesitas hambre de Dios. Y la humildad para dejar que María te enseñe a orar. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si a partir de hoy, cada vez que tomes el rosario en tus manos, imaginas que la Virgen se sienta a tu lado? ¿Qué pasaría si, antes de cada misterio, cierras los ojos y le dices: Madre, llévame contigo a vivir este momento del Evangelio? ¿Qué pasaría si dejas de correr mientras oras? Si dejas de hacer otras cosas y decides dedicar esos 20 o 30 minutos solo a estar con ella. ¿Te imaginas el poder que tendría tu oración? ¿Te imaginas los milagros invisibles que comenzarían a ocurrir dentro de ti, en tu familia, en tu entorno? El rosario como camino de conversión. Padre Pío no usaba el rosario para pedir milagros materiales. Lo usaba para convertirse cada día, para ofrecer sus dolores por otros, para unirse a Jesús desde el corazón de María. Ese es el verdadero sentido de esta oración. Que tú también te conviertas. Que tu corazón se vuelva más humilde, más tierno, más fuerte en la fe. La conversión no es un instante. Es un camino.
Y el rosario es uno de los caminos más seguros, porque lo recorres con la Virgen. Una advertencia de amor. Muchos comienzan con entusiasmo, pero vuelven pronto a la rutina. Rezan bien un día, y al siguiente, ya están de nuevo distraídos, apurados, sin alma. Padre Pío advertía esto con firmeza. No reces por obligación. Reza por amor. Y si no puedes amar, al menos intenta rezar pidiendo amor. No dejes que esta invitación pase de largo. No digas, mañana lo haré. Mañana puede ser tarde. Hoy, aquí, ahora. María te está llamando. Y Padre Pío te está mostrando el rosario como camino de resurrección espiritual. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Aquí tienes un pequeño compromiso que puedes asumir. Dedica un lugar especial en tu casa para rezar. Que sea tu pequeño rincón del cielo. Empieza cada rosario con una intención concreta. No reces por rezar. Reza con propósito. Medita los misterios con los ojos cerrados, usando tu imaginación santa. Ofrece cada decena por una persona o situación distinta. Dale dirección a tu oración. Y al final, agradece a María. Como lo hacía Padre Pío, con un suspiro, con una lágrima, con un acto de fe. No estás solo. Padre Pío decía que cada rosario bien rezado era una cadena que sujetaba al demonio y una corona que se ofrecía a María. Tú también puedes ofrecer esa corona. Puedes cambiar el ambiente espiritual de tu hogar. Puedes empezar de nuevo, desde lo pequeño, desde lo sencillo, pero con el alma en alto. Hoy, te invito a hacer del rosario tu escudo, tu faro y tu camino. No por costumbre, no por presión, sino por amor. Y si alguna vez te sientes débil, recuerda esto. Cuando tú rezas el rosario, María reza contigo. ¿Y dónde está María? Siempre llega Jesús. Conclusión. Después de todo lo que has escuchado, de todas las palabras, los secretos, los testimonios, es imposible mirar el rosario de la misma manera. Padre Pío no solo nos mostró una forma diferente de rezarlo, sino que nos entregó un camino para transformar nuestra vida, para abrir las puertas del cielo en medio de la tormenta, para recibir la paz que solo Dios puede dar. Un rosario que cambia vidas. Quizás hoy te sientes cansado, abatido, sin fuerzas. Quizás has intentado rezar, pero tu corazón estaba vacío. Quizás no sabes cómo acercarte a Dios. Aquí está la respuesta que has estado buscando. No es en la cantidad de rosarios que recites. No es en la rapidez con que pases las cuentas. Está en el amor, en la atención, en la intención. Padre Pío nos enseñó que el rosario es un puente vivo. Una cadena que nos une a María y, a través de ella, a Jesús. Y que cuando lo rezamos con el corazón, ese puente se convierte en camino firme hacia la sanación y la esperanza. ¿Qué hacer ahora? Te invito, desde lo más profundo de mi corazón, a que hagas un compromiso hoy. No para impresionar a nadie, ni para cumplir con una obligación, sino para abrir tu alma a la gracia. Toma el rosario en tus manos. Busca un lugar tranquilo, aunque sean solo 10 minutos. Haz silencio en tu mente y corazón. Recuerda las enseñanzas de Padre Pío. Reza despacio. Medita cada misterio. Conversa con María. No importa si te distraes. No importa si te sientes débil. Lo que importa es la intención, el deseo de acercarte a Dios. Una invitación a la comunidad. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te invito a que escribas tu nombre en los comentarios. Quiero orar por ti, por tu familia, por tus luchas y tus sueños. Aquí no estás solo. Somos una comunidad que camina de la mano con María y Padre Pío, buscando la luz en medio de la oscuridad. También te animo a compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Quizás alguien que reza el rosario sin fe, sin esperanza. Quizás alguien que está cansado y no sabe dónde encontrar paz. No dejes que esta oportunidad pase. El tiempo de Dios es perfecto, pero no sabemos cuánto durará esta llamada en tu corazón. La fe es un fuego que debemos avivar cada día. Padre Pío lo sabía, y por eso su ejemplo es una luz que nunca se apaga. Hoy, tú tienes en tus manos la llave para abrir una puerta nueva. Una puerta hacia la transformación, hacia la sanación, hacia el amor. No la cierres, no la ignores. Palabras finales para el camino. Antes de despedirnos, recuerda siempre estas palabras de Padre Pío. Reza el rosario con amor, porque ese amor es la fuerza que mueve el cielo. Que la Virgen Santísima te cubra con su manto de protección. Que el Espíritu Santo guíe cada paso de tu vida. Y que, en cada Ave María, sientas la presencia viva de Dios transformando tu corazón. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo esté contigo hoy y siempre. Y no olvides,
Tu rosario es más poderoso de lo que imaginas, cuando lo rezas con fe y amor. ¿Quieres que te incluya en nuestras oraciones? Escribe tu nombre o el de alguien a quien quieras que oremos en los comentarios. Estaré orando por ti. Y si no eres suscriptor, te invito a suscribirte para recibir más mensajes de fe y esperanza cada semana. Juntos, caminamos hacia la luz. Hasta pronto, en el próximo encuentro de oración y reflexión. Dios te bendiga.